Curso, presidente. Ok. Ya. Recording in progress. Ah, Rodrigo Pinto. Ahí viene Rodrigo. Pero qué bien. Qué bien. Este es casi Todos un los día. hijos pródigos. Me falta Paulina y bueno, Andrea Sear, la sobrina de Arturo, tenía una titulación. Prima. Ah, prima. Ah, ya. Está bien, está bien. ¿Hay prima? Prima. Está bien, está bien. Pero ella es bien joven, ¿no? Y O ¿Qué sea, son quieres generaciones decir, corridas, Pe? esa es la pregunta. es ¿Qué hija del quieres decir? Es y que es mi hija del mamá primo tenía más joven, es hija una del prima primo que era de hermano la edad más de su joven de papá. mi mamá. ¿Mm? ¿Entiende? E hija Sí. del primo hermano más joven de mi mamá. Ah, perfecto, perfecto. Conocido en la familia como Raulito. Ah, Imagínate. chuta, Y mi ya. mamá Juanita tiene 96. Ya. Ya. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Tanto Hola, tiempo? Rodrigo. ¿Cómo estás, Mónica? Rodrigo ¿Cómo está estás, Julia? silenciado. Rodrigo, solicitar para reactivar el audio. ¿Estás silenciado, Rodrigo? ¿Ah? Ya, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Tanto tiempo, Rodrigo, tanto tiempo. Más o menos. Sí. Hola, hola a todos. Oye, te sigo agradeciendo tu diccionario. La verdad es que me ha sacado de apuro toda esta semana, pero así que gracias infinitas. Fantástico. Yo no sabía el tesoro que tenía en la casa. Tú sabes que es de los diccionarios más cotizados, porque es el mejor que hay en español, reputado por tal, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, es una autoridad, digamos, en el fondo, como lo es el Liddell Scott digamos, en traducción inglesa. Ya. O sea, cuando uno no aclara en el Liddell Scott, aclara en el Sebastián. Así que muchas gracias. Bueno, les Nada, cuento a todos, pues. me hizo un regalo, Rodrigo, maravilloso. Puedo contarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Que consiste en un ejemplar de un diccionario griego clásico español llamado así Sebastián, conocido en la jerga como el Sebastián, que es un diccionario que es un referente, digamos, en el mundo de habla hispana como diccionario, digamos, muy válido. Aquellos formados en la filología inglesa en Oxford dicen que nada puede ser válido si no es el Little Scott. Pero eso ya son chauvinismos ingleses. En fin. Ok, ¿cómo están y cómo les fue? Ah, no, pero antes vamos a nuestro tema de la sesión presencial. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Hola chicos, yo le mandé la semana un WhatsApp a Pedro explicando con mucha vergüenza y con mucha pena que este jueves me salió una cosa impostergable que no estaba en mis panoramas para ningún punto de vista. Así que yo pido por favor, si podemos cambiarlo para cualquier otro día, para cualquier otra hora, para cualquier momento, pero justo el próximo jueves no puedo. Así que, pero a mí me da lo mismo, o sea, si podemos cambiar una semana, perfecto, si quieren un fin de semana, me da lo mismo, o sea, cambio un auto para que me cambien el día, digamos. O sea, estoy bastante avergonzada porque no tenía nada, pero se presentó esta cosa. Así que, no sé, ¿les da lata cambiarlo una semana? Mira, pasa lo siguiente. A mí Es yo lo que quería hacer, distinto. yo quería hacerlo a mitad, digamos, a mitad de las sesiones, precisamente como una parte de una sesión, digamos, ¿no? Como una sesión más presencial y más entre nosotros, que nos miráramos las caras, que nos viéramos, mientras comíamos alguna cosa, digamos, porque así como estamos, en realidad es muy bueno el equipo, maravilloso, pero
pero se produce esta cosa tan extraña, ¿no es cierto?, de la virtualidad, ¿no? Que dan ganas de juntarse, dan ganas de conversar, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Obvio. Dan ganas, hay un tipo de reuniones desordenadas que que a mí no me gustan, pero que a veces son buenas, y es esas reuniones en que uno está sentado al lado del otro, de los asistentes, y se comentan cosas mientras uno está hablando, digamos. Cada vez que Un poquito a la tiene su italiana. entretención, ¿ah? Un poquito a la italiana. Claro, que tiene su Por entretención, ¿o sobre. no, Sergio? ¿Ah? Claro, porque Sergio, el más desordenado. súper desordenado. Oye, La fama no la precede. no, yo tengo una experiencia, una experiencia vivida de una reunión del taller anterior que fue extraordinaria. Así que apoyo todo, y varias. Yo Genial. también. Yo también. Entonces, claro, Walter también está levantando el dedo. Oye, entonces, claro, mi tema tiene que ver con eso, con que yo quería que fuera en la mitad. O sea, y la mitad en realidad era este jueves o el próximo. Ya más allá se nos atrasa un poco. Yo no sé, lo dejo un poco a criterio del resto de ustedes. ¿Mm? A mí, de todas maneras, me interesa que tengamos una sesión presencial y la sesión de cierre también. ¿No? Juicios, cosas que me digan, etc. Piénsenlo mientras entramos, si quieren, en materia, como digan. Ok. ¿Cómo les fue con este canto 13, perdón, y 14? ¿Cómo les fue con esta partida desde Esqueria y esta llegada a, ¿no es cierto?, a Ítaca, y luego el encuentro con el porquerizo Eumeo, ¿no? Ya, ¿cómo te fue? Decía Eugenio, mi gran Eugenio Dittborn. ¿Cómo te fue? No se te escucha nada, Olmedo, o estás hablando por otro lado. Ya. ¿Alguien que quiera decir, Sergio? Sí. No, yo escuché la sesión pasada, gracias por mandar la grabación, ¿no? Están Estuvo todas las súper- grabaciones arriba, ¿eh? Sí, estuvo súper. Oh, se nos perdió Sergio. Se nos perdió Sergio. ¿Ah? Se nos Ah. perdió Sergio. Ahí Ahí volvió. Ya, perdón. No, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Ahí me escuchan? sí. Ya. No, que te quería decir que después del Hades, el Hades es como el capítulo del Hades, es como el clímax, es como un clímax, así lo sentí yo. O sea, es como llegar a una situación donde está todo, está todo ahí, y toda la vida, y todo el misterio. Bueno. Y da como para pensar y discutir mucho del Hades. Acá como que ya es como que uno entra en tierra derecha, ya como que ya llegó, por fin. Sí. Sí, bueno, yo pensé en la sesión pasada, precisamente, que nos íbamos a volver a detener en el Hades, precisamente porque es un punto central, ¿no? O sea, de alguna manera, en el Hades se resuelve, por una parte, la historia, y se produce también el cambio, diría yo, ¿no? El gran cambio si pudiéramos llamarlo así, de conciencia, ¿no es cierto?, de Ulises, ¿no? En que finalmente toma cuerpo la idea, digamos, de la tierra, ¿no? Toma cuerpo real, y toma cuerpo además una cuestión que es fundamental, que es en lo que hablábamos la clase pasada, ¿no es cierto?, que la futilidad, la vanidad, la vacuidad del universo heroico, del espíritu heroico, digamos, ¿no? En esa frase tan potente
que dice, ¿no es cierto?, Aquiles, ¿no? En esa visión también del cuento como lo cuenta Agamenón, ¿no? En que su asesinato, como decíamos la otra vez, es tan... O sea, no tiene ningún encanto, ninguna grandiosidad, es en realidad es como si lo hubieran matado en un tugurio, sí, de la avenida Mata, ¿no? Y como... No hay grandiosidad, ¿no? En los relatos que están en el Hades. Y creo que también es muy importante, y que no sé si lo comentamos, ¿no? También lo que dice la madre, ¿no? El dolor, el morir, el que ella muere esperándolo, por no saber nada de él, ¿no? En el universo heroico, aparentemente eso no toma peso. Y si eso llega a ocurrir en realidad, no tiene tanta importancia, ¿no? Porque la madre, por ejemplo, de Aquiles, que es la madre que aparece en la Ilíada, en realidad es una diosa, ¿no? Agamenón ya es mayor, ya no tiene madre ni padre, ¿no? Él ha sucedido, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una madre que da cuenta de lo poco humano, en el fondo, que es el universo heroico. ¿Sí? Y que es algo que se continúa, creo yo, de manera muy clara en lo que es el encuentro de Ulises a la llegada a Ítaca con su porquerizo, ¿no? En que en realidad ahí comienza algo superhumano, muy valioso en ese sentido, ¿no? O sea, no por el porquerizo en sí mismo, sino por el relato que hace de la situación en la que está Laertes. ¿Cómo es Laertes? ¿A dónde ha llegado? Que no se preocupa de sus vestuarios, que no se preocupa de nada, solo de sus tierras, de sus cultivos, ¿no es cierto? Hay una transformación ahí, ¿no? Y es muy raro, lo que pasa ahí también con Atenea, ¿no? Hay una conversación con Atenea que es muy rara, y la misma conversación con Eumeo es rara, desde el punto de vista ya de cómo se enfrentan y cómo se encuentran unos con otros, ¿no? Natalia Roa. Yo te quiero hacer una pregunta que no quiero que se me vaya, que la estuve pensando en toda la lectura. Una pregunta como técnica, súper Capciosa. concreta. No, para nada. Preguntarte cómo será en el original el capítulo del encuentro con Eumeo, porque es un capítulo que cambia el tono narrativo. Hay una forma del diálogo que es muy raro, es distinto, el modo en cómo narrativamente él refiere, ¿no es cierto?, cómo va dialogando, o sea, es como que hubiera un supranarrador, es una manera muy especial, y yo no sé si hay algo de la traducción No. o cómo es en el origen. Eso me llama mucho la atención, entonces quería preguntártelo, porque me llama mucho la atención eso. Es una pregunta de bien difícil respuesta, porque mi memoria, estoy hablando desde mi memoria, que puede que esté, como toda la memoria, equivocada ya, es que eso es haciendo el original, pero tendría que volver a verlo, ¿no? Tendría que volver a ver el original, porque el recuerdo que tengo yo, básicamente, es que se produce una terrenidad, por llamarlo de alguna manera quizás un poco inexacta, ¿no? En el relato, ¿no? Se comienzan a hablar ellos dos, ¿no es cierto?, de igual a igual, ¿no? Igual que con Atenea, ¿no? Y con Atenea habla ya, pues, y cuéntame tú, ¿y tú qué hiciste? Parece casi una conversación de amigos en el bar de la esquina, ¿no? Poco más o menos. Oye, tú no me reconociste, ¿ah? Yo he estado todas estas veces al lado tuyo, tú no me reconociste. Sí, claro, pero es que no sé. Hay una coloquialidad, ¿no?
que no hemos visto y no hemos encontrado antes. Hasta antes nosotros sabíamos que Atenea apoyaba el quehacer, digamos, de Odiseo, de Ulises, ¿no? Pero básicamente él no la reconocía, ¿no? Habíamos hablado ya de eso. Dime, Sergio. Sí. Es que no sé si tiene que ver necesariamente con este tema, porque me quiere pegar con cosas del Hades. Entonces, a lo mejor alguien quiere opinar más de esto, si no ahí yo te cuento. O hablo nomás. Sal del infierno, Sergio. Sal del- Bueno, ya. Puedo, No, Janina. es una broma. Janina, Una tú broma. dirimes. no puedo. Es una broma, No, Sergio. no. A mí me pasó un poco lo que le pasó a Natalia. Fíjate. Sabes que por primera vez me pareció que ya me separaba un poco de Ulises y me pareció Homero, el autor. O sea, me pareció como más, eh, se me hizo casi presente Homero como que él era el que dirigía esta historia, este cuento, y no lo dirigía las cosas que me tenían agotada realmente. Yo estaba físicamente agotada con este hombre tan, o sea, que cada vez que aparecía era dejado en embarrada, había que, o sea, era un niño terrible, no sé, un enfant terrible. Más que un adulto, ¿ah? Era como, es como es una pesadilla de las madres, o sea, cuando sale, no sabes a qué hora vuelve, con qué cuento vuelve, o sea, un desastre. Eso me ha pasado un poco con Ulises, lo veo muy niño. Mira como lo que me pasa, me parece un hombre, él debe ser por la cosa heroica, ¿no? Transmitir esta heroicidad, cómo soluciona, cómo supera, pero yo veo que es un comportamiento casi, no digo un adolescente, me ha parecido siempre un adolescente que está siempre como probándose. Y en cambio me pareció ahora la conversación con el porquero, me pareció que el héroe era el porquero. O sea, él era el que tenía la dignidad, le regalaba dignidad a Ulises. Él, porque yo vuelvo siempre a mi cosa, ¿cómo se dice? Histórica, que siempre se pinta el Señor, Dios, se hacen estatuas. La parte pictórica es la cosa, la estatua, la escultura, siempre son primero los dioses, obviamente, después vino el hombre. Para nuestra cultura que venga representado un porquerizo, había que pasar casi en la época romana. O sea, casi había que pasar muchos, como casi unos 7, 8 siglos más. Y en cambio, con una dignidad, este porquerizo, en la literatura viene, yo lo encontré, que era el que lo comía con zapatos, era el porquerizo a Ulises, ¿no? Por la dignidad del amor, por la fidelidad, por la lealtad, por el cariño con que lo recibía, por su humanidad llevada a lo máximo, digamos. Y eso, cuando tú decías, Natalia, me pareció eso, que se me pareció el autor, primero que nada, como una voluntad de decir algo, no tanto a través de Ulises, sino que él, dirigiendo la atención hacia el porquerizo y lo que hablaba a él. O sea, se calmó un poco este Ulises que es tan protagonista, ¿no? Que te digo, o sea, me falta, hubieron capítulos que llegaba al final agotada, o sea, de tanta, sobre todo cuando se quedó como no sé cuánto, una hora, ¿cuánto se quedó colgando de la higuera ahí para no, hasta que esperando que salieran los, yo entendí una hora, pero no sé, pero Puede dije, que haya sido más de una hora, porque por eso en te una digo, yo parte anterior entendí, del relato, la bocanada de agua entraba y salía como 3 veces al día, ¿no? Entonces, tiene que por haber eso, entonces estado- imagínate estar colgando ahí, o sea, dale, no sé, 8 horas, o sea, claro, terminé sin aliento. Pero sí, bueno, muy bonito la parte de la historia, el capítulo porquerizo es realmente muy, con el inicio de esta Afrodita un poco, no digo coquetona, pero, o sea, casi muy íntima, muy amiga, sí. muy compadre, a lo compadre. Listo. Sergio y Rodrigo. Sí. Oye, pero yo estando de acuerdo
con Janina en parte, que yo estoy de acuerdo que el porquerizo es un personaje espectacular. Pero yo rescato a Ulises un poco más. O sea, a mí me conmovió mucho el encuentro de Ulises con la mamá. Y me conmovió porque la mamá había muerto de pena porque no volvía Ulises. Y el padre estaba con una especie de depresión, decirlo así, porque no estaba Ulises. Entonces, más allá de los significados que pueda tener el hecho de que un hijo está lejos, que cualquier persona lo puede conmover y todo lo demás, yo creo que algo habla de Ulises también. O sea, de que esta visión que tenemos, que es este Ulises tan mentiroso, que expone a su gente, que es un poco irresponsable en ciertas cosas, que busca siempre su propio beneficio, yo creo que se matiza con esa, ¿cómo se dice? Ese diálogo con la mamá, y también lo que dice el porquero, porque el porquero habla muy bien de Ulises. Él dice, si tuviera otro rey como él añora, o sea, Ulises dejó una huella en su vida en Ítaca, cuando estaba, que es muy querida, muy respetada. Entonces, yo tengo la impresión de que aparecen otros elementos que le van dando esta complejidad al personaje Ulises, que tiene un aspecto que también ha sido muy bondadoso, ha sido muy querido, él ha sido muy preocupado, cómo se preocupaba de su gente. A mí me dio a pensar eso. Interesante. Interesante. Le voy a dar la palabra a Rodrigo después, si es necesario, conversamos. Rodrigo, qué gusto escucharte. Hey. Ahí. Igualmente, Pedro, un gusto volver acá. Estoy un poco, no un poco, estoy bastante atrasado en las lecturas y en ver las sesiones anteriores, pero de todas maneras quería decir algo ahora, a propósito de lo que decía Janina, de Ulises como un adolescente. A mí una de las cosas que me quedó resonando en cantos anteriores es la vocación de este mundo griego por el juego, por la competencia, por el quién tira el disco más lejos, quién es el mejor bailarín, quién es el que baila mejor, en fin. Son rasgos y se provocan y se retan y se insultan un poco y a ver si el otro engancha. Claro, son comportamientos, pero diría yo que o sea, a eso apunta mi intervención, es que no es solo de Ulises, sino me pareció que era un rasgo un poco cultural de ese mundo, y lo mucho que valoran el juego ahí cuando está con los feacios, por ejemplo. Uno ve ahí que hay una cuestión cultural muy potente de valoración del cuerpo, de la belleza, de las capacidades del cuerpo, en fin, de la competencia, del juego. Y eso es súper interesante porque nosotros estamos a años luz de eso, ¿no? Ya, es un rasgo que se perdió hace muchísimo tiempo. Vaya, interesante punto, y yo creo que tiene directa relación con lo que señala Janina. Tiene relación también con la observación, digamos, yo creo, de cómo se plantean estos cantos digamos, Hades, ¿no? Yo creo que por eso es un momento de inflexión muy importante, ¿no? Porque en general, y aquí voy a entrar en un análisis que a lo mejor no es del caso, pero que creo que es necesario, ¿no? En el universo cultural del mundo clásico, es decir, estamos hablando del siglo V y el siglo IV antes de Cristo, es decir, bastantes, por lo menos 2 siglos y medio o 3, ¿no es cierto?, después de la escritura o el conocimiento, digamos, de estos poemas, ¿no? Se produce una suerte de pugna cultural que es muy importante, ¿no? Y que uno la puede encontrar
reflejada en general, ¿no es cierto?, en los poemas de Píndaro, ¿no?, que es una cosa heroica, todo lo que tiene que ver con lo heroico, y las posturas más bien intelectuales de los sofistas, ¿no es cierto?, o de los presocráticos, ¿no?, que se contraponen en general, ¿no? El universo de lo heroico, el universo de los juegos que tú dices, de las competencias, ¿no es cierto?, es un juego, es un universo que es muy cercano, ¿no es cierto?, y es muy propio de una aristocracia, y es lo que se rememora en el fondo de la aristocracia micénica, ¿no? Son los valores que durante el periodo de la democracia la aristocracia ateniense reclama, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando cuando el Areópago pierde ciertas prerrogativas, ¿no es cierto?, ciertas funciones fundamentales, ¿no?, y se transforma simplemente en un equivalente nuestro a los juzgados, digamos, de derecho penal, digamos, ¿no?, etcétera. Entonces, de alguna manera, esta inflexión, te voy al tiro de la palabra, Arturo, esta inflexión, a mi juicio, que se produce en el Hades, tiene que ver con eso, con una suerte de abandono de lo heroico, ¿no?, en cierto sentido, para llegar a una cosa que no es competitiva, ¿no? Eumeo no compite con Ulises. Atenea no compite con Ulises. Simplemente dice, mira, yo soy la mejor entre los dioses, tú eres el mejor entre los humanos. Ya, y quedémonos ahí, hasta ahí nomás llegamos. No sigamos discutiendo en el fondo, ¿no? Pone los límites y eso no es competencia, no hay competencia posible, ¿no? Yo soy diosa, tú eres humano, etc. Y en la forma en que dialogan es una forma en que hay una mayor igualdad, y creo yo que no hay competencia en el fondo, porque ella revela, en el fondo le dice, sí, yo estuve siempre al lado tuyo, pero tú no te diste cuenta. Es muy coloquial eso, ¿no? Arturo, estás en silencio. Yo, ya no, ya no. Ya. Yo me atrevo a hablar por escuchar a Rodrigo, porque yo también estoy bastante atrasado en las lecturas y todo eso, pero yo de la lectura que hoy venía con una inquietud gastronómica, o sea, uno lee banquete tras banquete tras banquete, ¿no? Y donde llega Ulises lo esperan y no es que sea un platito de comida, sino que 5 chanchos, no sé cuántas vacas, etcétera, ¿no? Y para qué decir las odres de vino. ¿Ah? Entonces, yo creo que venía como con esa inquietud, fíjate, la quería plantear, y decía, y esta gente, bueno, ¿por qué no son unos obesos? ¿Me entiendes? Y resulta que yo creo que en este tema de la competencia, del deporte, más que de la competencia, puede haber una forma de algún modo de equilibrar esa vida tan regalada, tan servida, tan bebida y comida. Y justamente me detengo y resulta que hasta hoy día estamos hablando de los Juegos Olímpicos. O sea, lo olímpico, me imagino que tiene que ver con el Olimpo, o sea, con los dioses, una actividad de los dioses. O sea, en que los hombres de los siglos posteriores hemos querido imitar a los dioses y competir, y además a competir de manera no profesional, sino que amateur. Ese es un poco el espíritu olímpico, ¿no? Entonces, yo creo que yo no soy para nada deportista, pero siento que lo que se ve ahí es un equilibrio entre el disfrute de la vida y la mantención del cuerpo necesario para disfrutar de esa vida. Y que a mi juicio se fue al diablo cuando llegaron los romanos, porque convirtieron eso en una pelea con los leones, ¿me entiendes? O sea, no entendieron los Los romanos romanos no entendieron nada. no entendieron nada, exactamente. Nos perjudicaron enormemente. Entonces, claro, una cuestión que era olímpica, que era de dioses, le echan a un hombre a pelear con un león. Es como, y además lo pasaban regio y inventaron estos gestos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que miro eso de alguna manera como un equilibrio, y que los griegos de algún modo mantienen hasta ahora. No se olviden que los griegos son sorba, ¿no? Son bailarines.
bailan cuando están tristes, bailan cuando están alegres. Y si están muy alegres, quebran plato. O sea, hay como, yo creo que hay una lectura ahí que me parece muy interesante. A lo mejor estoy desvariando un poco, pero me gusta, y lo aterrizo hoy, que el presidente de la República termina su discurso con los Juegos Panamericanos. O sea, el llamado que hace al país, ¿no es cierto?, es retomar el espíritu del Mundial del 62 y de las Olimpiadas no sé qué, y de grandes deportistas que nos hicieron triunfar, y nombró incluso a la Marlene Arens. Entonces, yo creo que la humanidad tiene en ese espacio del deporte, no en la competencia, que creo que yo sacaría el término de competencia, el hacer deporte por el deporte. Los 30.000 corredores de la maratón, ¿me entiendes? De hace 2 semanas atrás. Es un valor. Mira, yo voy a tomar el guante. ¿Ah? Voy a tomar el Bien. guante, me parece que es súper importante lo que tú señalas. Efectivamente, ¿no es cierto? Los griegos hasta el día de hoy son, y bailan, y comen, y bailan, y se mueven. Pero yo diría lo siguiente, que es una sensación personal mía con respecto a la relación, digamos, que tú bien decías, entre la comida, ¿no es cierto?, y el modo de vida, ¿no? Ese modo de comer es un modo de comer guerrero. El universo aristocrático griego que se señala y el paradigma, digamos, micénico, es el paradigma de pueblos guerreros. Pueblos que, ves tú que le cuenta, por ejemplo, le pregunta a Odiseo, ¿no es cierto?, en el Hades, a Agamenón, ¿y cómo moriste? ¿Andabas en alguna correría robándote mujeres y ganado? O sea, la correría, el saqueo, digamos, tan común que nosotros vimos, hemos visto en la historia de los vikingos, que es lo que nosotros como más cercano tenemos, ¿no? Esas correrías en que tomaron Sicilia, tomaron Normandía y se tomaron todo y después lo dejaron y que eran unos vándalos aparentemente, ¿no? Los micénicos también eran así, su economía estaba basada en la guerra, ¿no? Y la aristocracia griega en general, ¿no? La aristocracia terrateniente, los eupatrídas, aquellos que se sienten herederos, digamos, descendientes de dioses o descendientes de héroes fundacionales, ¿no? Son entes guerreros, ¿no? El griego que baila, los bailes griegos más impresionantes y más potentes, y es el caso de Sorba, ¿no? O por lo menos como lo sitúa a Sorba Kazantzakis, ¿no?, que lo sitúa en Creta, es el pueblo cretense. Y el pueblo cretense es un pueblo guerrero. El pueblo cretense pasó a cuchillo a toda una legión de paracaidistas nazis. No alcanzaban a tocar el suelo y los pasaron a cuchillo, lo que le significó a Creta, digamos, una represalia memorable hasta el día de hoy, digamos, recordada hasta el día de hoy. Entonces, ese universo, el universo de la buena comida, yo imagino, es una suposición sin ninguna base científica, ¿no?, que la necesidad energética de un guerrero de esa época, ¿no?, para tener la fuerza que tiene Ulises de doblar un arco que solo él puede doblar, tiene que tener una musculatura que realmente, o sea, Charles Atlas era un alfeñique de 44 kilos, ¿no? Y para esa masa muscular, hay que comer harta carne, pues, sus buenos chanchos y buenas vacas, ¿no es cierto? Un poco como era en el campo chileno, ¿ah? El campo chileno dice, no, si este novillo lo tengo guardado para cuando venga el patrón. ¿Ah? Y llega el patrón y matan el novillo. Pero claro, si uno piensa, por ejemplo, con el desayuno campesino, yo me acuerdo de niño, ¿no? Uno lo invitaba a tomar desayuno, lo inscribieron a la casa y el desayuno era una porotada con harto color y manteca y unos huevos con una ayuya o panes de rescoldo con chicharrones, o sea, pura grasa, pura energía, en el fondo,
porque tenían que salir al cerro a trabajar, ¿cierto? A hacer zanjas, abrir y cerrar canales de regadío, etc. Entonces, creo que hay una relación muy profunda entre el modo de comer y el modo como se organiza la producción, digamos, ¿no? Para decirlo en términos más o menos simples. Y creo que lo que cambia un poco, ¿no? Lo que empieza a cambiar es que en el canto en que aparece Ulises con Eumeo, este relato que hace Eumeo de que su padre en realidad dedica ahora su vida, ¿no es cierto?, a los viñedos, a sus cultivos, y que lleva una vida en ese sentido más tranquila, también relata que es frugal en su comida, ¿no? Porque no es él el que trabaja, digamos, ¿no? Ya no es un guerrero, ya no y además trabaja con otra gente en el campo y lo que hace es recoger frutos en el fondo. No está plantando, no está con el arado lo usan otros. Entonces yo creo que en ese sentido, y a partir de eso es que yo siempre he hecho un poco la reflexión de que la Odisea es un viaje desde el universo heroico al universo de la agricultura. Es decir, desde una concepción muy personalista, porque el héroe es un individuo muy individualizable, si se me permite el giro, ¿no? A un ser que es más parte de una comunidad, de un conjunto. Mónica. No, yo quería apuntar a otro aspecto de Ulises, al aspecto mentiroso, ¿no? Estaba esperando. La mentira como algo que lo protege, ¿no? Cuando le cuenta este tremendo cuento a Atenea, ¿no? Que viene de Creta, que todas las historias que pasó, que vivió, ¿no? Tan florido, y tan creíble por otro lado, no podría haber sido absolutamente verdad lo que él decía. Y en ese sentido pienso que el hombre, además de narcisista, que es evidente que lo era, tenía algo bien paranoide, bien desconfiado y bien perseguido, ¿no? Porque no se muestra a la primera. Inventa este cuento porque él no sabe dónde está. Efectivamente, en ese momento él no sabe que está en Ítaca todavía. Está recién en esta conversación inicial con la diosa. No sabe que está hablando con la diosa tampoco, ¿no? Entonces se cubre con las mentiras lo que ha ido pasando en toda la historia para atrás. Entonces, pensaba en este universo de la fantasía, más bien, ¿no? Que por un lado es mentira, pero por otro lado es la capacidad de fantasear de Ulises y de escapar de la realidad. Porque él en verdad en ese momento pensaba, no sabía que estaba en Ítaca, estaba asustado, angustiado de no saber dónde estaba, ya no tenía nave, ya no tenía hombres, ¿no? ¿Cómo salía de ese lugar? Entonces, creo que es un vértice de la personalidad del hombre, ¿no? que hace pensar en una vida de fantasía y en una mente como, ¿cómo podría yo decir? En que de repente me hace pensar a mí, bueno, ¿y cómo sería? ¿Él sabría que estaba mintiendo todas estas cosas o se las creería? Entonces, ¿cuánto de los relatos de toda la historia son verdad y cuánto serán mentiras en la fantasía de un poema heroico escrito en ese tiempo? Esa era una pregunta que te quería hacer. Es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, que a mí me deja anonadado, sobre todo porque muchas veces me he preguntado si las aventuras de Ulises le ocurrieron o no, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque las cuenta él, ¿sí? Las cuenta él. A eso me llevó me llevó una historia, ¿no? Una historia de mi madre, que la voy a contar. Mi abuelo tocaba el violín, el padre de mi madre, y era un terrateniente de la zona de Trobolwe, y vivía en un lugar llamado Chanquín-Calcoy, en la cordillera Nahuelbuta. Años 40, por ahí. Pasa una persona, una niña joven, por ahí,
Y entre las fantasías que empieza a contar, entre las cosas que cuenta de su vida, le dice a mi abuelo que ella toca el violín. Y mi abuelo dice, usted toca el violín, pero yo tengo un violín. Y tengo dos, ¿por qué no tocamos a dúo? Y le pasa el violín a esta persona no tiene idea ni de cómo tomar un violín. Entonces, depende a quién tú le cuentes el cuento, ¿no? Y probablemente, o sea, yo he pensado probablemente que los feazos, en esta cosa tan encerrada en la que vivían, en su mundo tan peculiar, es muy probable que creyeran cualquier cosa de cualquier forastero, como ocurre en cada isla finalmente, ¿no? En los lugares aislados estas cosas ocurren. ¿Mm? En Chile, que es una isla, también ocurren, que llegan muchos cuentos, digamos, ¿no? Que se adoptan como verdades, ¿no? Yo siempre pensé en eso, que existía esa posibilidad, ¿no? De Ulises, que quién sabe qué habrá hecho. Uno termina creyendo y asumiendo que en realidad lo que él cuenta es lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque no hay respuesta, digamos, más allá. Pero lo interesante, creo yo, siempre creo que es la trayectoria de Ulises desde su inicio como guerrero saqueador en los Sicones hasta dónde vamos llegando. Natalia Roa. Estás en silencio. Sí. A propósito de esto que estaba poniendo la Mónica, que también a mí me llamó la atención, cómo lo confronta por primera vez en el texto Atenea sobre ese punto, ¿no? Y como sale algo que uno podría llamar, a mí me parece súper interesante, bueno, uno siempre lee desde la formación profesional, ¿no? Pero como un retrato, comillas, de personalidad, ¿no? Y leo el párrafo, que es el 290. Dijo así, sonrióse Atenea la diosa Ogisarca y su mano tendió a acariciarle, mas ya bajo forma de mujer alta, hermosa, perita en brillantes labores, y dejándose oír, dirigióle palabras aladas. Bien astuto y taimado ha de ser quien a ti te aventaje en urdir añagazas del modo que fuere, aunque a ello te saliera quizá al encuentro algún dios. Siempre el mismo trapacista de dolo sin fin. Ni en tu patria siquiera dejarás ese gusto de inventos y engaños que tienes en el alma metidos. O sea, como que, como un modo de describir su manera de ser, ¿no? Tan bonita la forma en que lo describe. Y este paralelo que hace entre ambos. Y ya baste, porque ambos sabemos de artificios, que tú entre los hombres te llevas la palma por tus tretas y argucias, y yo entre los dioses famosa soy por mente e ingenios, ¿no? O sea, pareciera como querer indicarle que realmente él ya es es como el rey de los mentirosos, es el rey del que... pero que en qué momento va a parar, ¿no? Que hubiera algo en él que lo lleva a no poder parar de mentir, pero como que ella fuera quien también es capaz de urdir estas tretas, es su paralelo, digamos, a nivel de los dioses, pero que ahora que están frente a frente, dos de la misma calaña, por lo menos, digamos, bajen la guardia y hablen de otra manera. Entonces, ese encuentro o ese tipo de confrontación a mí me pareció súper interesante. Claro, eso es como un reconocimiento de no nos saquemos la suerte entre gitanos. Exactamente, como trabajo de personajes, ¿no? Como desde lo narrativo me pareció fascinante. Como yo te tengo muy cachado y soy de los mismos, pero entre los dioses, entonces, ya. Aquí no, para. O sea, está bien, tú tienes algo en el alma, usa la palabra, que no te permite funcionar de otra manera, pero ya, haremos. Sergio.
Yo pensaba, bueno, qué difícil es saber, dilucidar qué es lo que es la verdad de todo este relato. O sea, básicamente es una historia, hay mitos, pero ¿cómo saber efectivamente si Ulises dice o no dice la verdad en cuanto a la descripción de su vida? No sé si es una discusión que al final llega a alguna parte, No. pero que sí vale la pena seguir el sentido del relato, o sea, de lo que quiere decir. Y ahí yo quería también preguntar por esta transformación que Atenea le hace a Ulises en su aspecto, que lo cubre de sal, lo transforma en un mendigo con estos ojos como llorosos, legañosos. ¿Qué sentido tiene eso? Eso va en el sentido de, a mí sonaba casi como un camino de redención para Ulises, o sea, es como bajar a lo más pobre, a lo más miserable, pero no estoy seguro que represente eso, no lo sé. Es una buena pregunta, Sergio, ¿ah? Ahí vamos a buscar el modo de responder después de escuchar a Arturo. Oye, yo creo que aquí, cuando estamos hablando de un autor, de un libro, de un personaje, hablar de mentira son palabras mayores. O sea, yo creo que me recordé una escena familiar del Pepe Donoso. Estaba él, su mujer, la Pilar, y su hijita, la Pilarcita, y algo habló Pepe y la Pilarcita le dice, pero papá, eso es mentira. Entonces la Pilar, mamá, le dice, mijita, nosotros vivimos de las mentiras del papá. Y se acabó la discusión. Vaya ¿Entiendes? O sea, historia. claro, cuando estamos hablando de literatura, no, la palabra mentira no existe. Existe literatura, ¿me entiendes? En ese sentido creo que me acordó esa escena, que creo que es terreno muy delicado, digamos, porque si no fuera por las mentiras de Ulises, no estaríamos aquí, po. No, lógico. Pero dentro del plano, uno podría distinguir, ¿no? Dentro del plano mismo de lo literario. Rodrigo. Sí, es que con lo que decía Arturo me acordé de otra historia, y se lo haré brevemente para que no nos lleve muy lejos, que Roberto Castillo, un novelista chileno, publicó una novela que se llama Muriendo por la dulce patria mía, donde el personaje central es el boxeador Arturo Godoy. Y es un personaje, así como el protagonista es un escritor que podría ser Roberto, pero es un personaje, es decir, no tiene... Pero bueno, lo leyeron los herederos de Godoy, los hijos y qué sé yo, y dijeron, esta ficción miente. Eso no. O sea, claro, a lo que yo me refería no es que la ficción mienta, sino que el personaje Ulises inventa esa mentira. ¿Con qué fin? No sé, a lo mejor para llenarse de los regalos que va a obtener, digamos, de la corte de los feacios, vaya uno a saber, digamos, ¿no? Ahora, uno tiende efectivamente a creer que el cuento es cierto, ¿no? Que efectivamente él pasó por todas esas cosas, porque el relato nos da a entender, o la suma de los dos relatos, tanto la Ilíada, digamos, y la Odisea, nos dan a entender que efectivamente, ¿no es cierto?, es un hecho que al asolar Troya, ¿no es cierto?, estos héroes y jefes de mesnadas, como me gusta llamarlo a mí, se llenan de botines, ¿no?, caros, trípodes de oro, de bronce, etcétera, alhajas, miles de cosas, ¿no? Y de esclavas. Es raro que en la Odisea no menciona a las esclavas, se llevan, ¿no? Y también pareciera ser un hecho de la causa, ¿no es cierto?, como historia presentada como un hecho verídico incuestionable por Homero, la llegada de Ulises, ¿no es cierto?, a la isla de Sfacteria, digamos, donde los feacios absolutamente desnudos, ¿no?, sin nada. Es decir, hay una trayectoria, ¿no?, entre
un viaje que comienza con una tremenda riqueza y un viaje y que termina en un cierto punto con la pobreza más extrema, que es que Ulises no tiene más que su propio cuerpo y la sal que lo cubre, en el caso concreto en que lo encuentra, digamos, Nausicaa, ¿no? Entonces existiría la posibilidad de que frente a este hecho, ¿no es cierto?, él pueda contar alguna historia o ponerle más color que otra cosa, digamos, para conseguir los botines, digamos, así como impresionar a la audiencia, ¿no? Y conmover a la audiencia. A eso me refería yo, ¿no? No al hecho de que la ficción en sí nos cuestionáramos si es una mentira o no, digamos, ¿no? Es un poco teniendo en cuenta que Ulises es mañero, po. O sea, es una gran traducción esa por lo demás, ¿eh? Ulises mañero, mañoso, decían en el campo. Harto mañoso, idiático el viejo, decían, ¿no? Es que siempre sale con la suya, ¿no? Ulises tiene un poco eso. Ahora, respecto del disfraz, ¿no? Yo tengo la impresión de que el disfraz representa, digamos, todavía una arista guerrera, ¿no? Es un disfraz para la guerra. O sea, Atenea lo insta a la guerra contra los pretendientes. O sea, es una treta de ataque. Natalia. ¿No? Yo pensaba respecto del tema de la mentira o de la trampa, que en ningún caso tiene que ver con la mentira de la ficción, ¿no? Puede ser un pacto de la literatura, sino que más bien yo pensaba que lo interesante podría ser pensar, ¿no es cierto?, por qué Homero o quien haga sus veces elige ficcionar de todos los personajes o de todos los aqueos que van a Troya, que son muchos, y que muchos tienen destinos desgraciados a la vuelta, ¿por qué elige como protagonista al mañero, al de la trampa, al mentiroso, ¿no? ¿Qué quiere decirle a sus contemporáneos? ¿Qué quiere simbolizar con que el elegido en este viaje de regreso tan difícil, que tiene que pasar por el Hades, sea el de las trampas, el de los ardides, el del engaño? O sea, ¿de qué Grecia está hablando? Me parece... ¿Mm? Que yo encuentro que en ese sentido Ulises es quizá el personaje más complejo de toda esta historia. O sea, la complejidad de Ulises no la tiene Agamenón, no la tiene Menelao, no la tiene nadie más. Ulises es un personaje impresionantemente rico en facetas. Yo creo que hay una parte que puede ser eso. O sea, yo creo que es Bueno. súper importante lo que señala Natalia, ¿no? Es un personaje elegido precisamente porque no es heroico, no pertenece a las hazañas heroicas. Él no ha hecho ninguna hazaña heroica. Si uno mira con atención la Ilíada, que hay que leerla, la Ilíada, realmente. Ulises no destaca en ningún minuto, en ningún combate singular, en ninguna batalla, prácticamente. No es de los personajes recordados, ¿no es cierto?, como los grandes guerreros, como Áyax, como Diomedes, como Héctor, Sí. ¿no? Es recordado porque es un astuto, es el que usa la cabeza, no la ira, no tiene todas las características, sin lugar a dudas, de ese arrojo adolescente, ¿no es cierto?, que señalaba Janina, ¿no?, que es irreflexivo y que vamos para adelante y engañemos al cíclope y robémosle las cabras y hagamos, ¿no? Pero él no lo hace basado en su potencia militar, ¿no? Porque no
las veces en que nos habla de su uso de la espada o del puñal es para amenazar a Circe o para amenazar a las sombras del Hades, ¿no es cierto? Ni siquiera la usa para amedrentar a sus compañeros que están empezando a sublevarse, ¿no? Que vayámonos a la isla del sol, ¿no? Sino que él utiliza su cabeza para la guerra. Él la guerra la hace desde el enredo mental, ¿no? Y en ese sentido creo que Natalia tiene razón al indicar que representa una Grecia nueva, distinta, una Grecia que le está dando más peso al pensar a las labores, digamos, de la inteligencia que a las labores de la fuerza. Y precisamente en ese paso es donde empieza a aparecer, ¿no es cierto?, esta cosa de la pérdida del heroico, la desvalorización del heroico, porque lo que hace Aquiles en el Hades, ¿no es cierto?, es una reflexión que no ha hecho antes. Antes en la Ilíada solo está enojado. Me quitó a Briseida y me enojo y me salgo de la guerra, ¿no? Pero no hay una reflexión, hay bellos discursos. La reflexión que hay, aparentemente, bueno, pero eso es la Ilíada, ya. Eso es la Ilíada, me estoy yendo por otro lado. Pero la reflexión que hace Aquiles es en realidad la gloria no importa, importa la vida, lo más terreno, que parece ser más sensato. Mónica y Natalia Ramos. Hay dos Natalias aquí. No, yo pensaba que dentro de la historia, ¿no?, aparece el Ulises mentiroso, al cual como un rasgo del personaje. Y la mentira mayor es el caballo de Troya, ¿no? Cómo engaña a los troyanos y les mete este caballo lleno de hombres, ¿no?, que finalmente asolan la ciudad. Y en ese sentido, tengo a mano el libro nuevo, la edición catalana, esta de la que hablamos, que salió el comentario de Soto, ¿no? Y a propósito, es un libro precioso, ¿eh? Se los recomiendo, y las ilustraciones son bellísimas. Y a propósito, tiene en vez de notas al pie, tiene unas notas al costado. Y quiero decir algo cuando está hablando de las mentiras, cuando le está contando a Atenea cuando estuve en Creta, más allá del mar, etc. Dice, en una cita, si me permiten leerla: en Creta todos mienten. Ulises sitúa sus mentiras, esta y otras que seguirán, en Creta, que en la antigüedad fue considerada patria de los mentirosos. Epiménides, legendario poeta y filósofo cretense del siglo VI a.C., que según Plutarco y Diógenes Laercio estuvo dormido durante 57 años, enunció la célebre paradoja que lleva su nombre: todos los cretenses mienten, yo soy cretense. Cierre de comillas, ¿no? Hablando de la mentira como como un atributo que caracteriza al personaje, me parece, y que desde un vértice literario pienso que lo enriquece. Pero no tiene que ver con la ficción. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, absolutamente. Eso nada más. Natalia Ramos. Gracias. Tenía una consulta y no sé, disculpen, no sé si fue algo que lo dijeron al principio, que me desconecté un poco, tal vez la primera intervención de la Natalia que me la perdí, sobre todo esto del relato y las mentiras y los cuentos al principio, porque hay algo que me confundió un poco. En el 470, en el canto 14, dice: como jefes marchaban Ulises y el hijo de Atreo, Menelao, el tercero era yo, pues así lo impusieron. Junto ya a la ciudad y sus arduas murallas nos fuimos escondiendo, bla, bla, bla. Entonces ahí es cuando le está contando todo este cuento al porquero, ¿no? Pero ¿a quién está? ¿Qué personaje es? ¿Quién es? No sé si ya lo dijeron y yo no lo entendí, o es justamente ese el misterio que no sabemos y no entendemos bien por qué se está haciendo pasar este Ulises antes de develar realmente quién es y a su llegada a Ítaca. Esa es mi primera pregunta. No sé si ya lo dijeron.
o ya llegaron a alguna conclusión, o es lo que no podemos saber. No, sin conclusión es difícil llegar a ninguna. Ah, o sea, podemos llegar, sí, podemos considerar algo. Lo que decía, lo que creo yo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay un plan, y por eso hablaba de Ulises como un guerrero de la treta, ¿no? Él no es un guerrero que vaya con la espada, sino que es la treta, la ñagaza con fines guerreros. Entonces, según mi apreciación, él está mintiéndole al porquerizo porque no quiere que nadie todavía sepa que él llegó a Creta para poder Claro. pillar, ¿no es cierto?, a los pretendientes de manera, digamos, de sorpresa. ¿Mm? Creo que también eso responde a la pregunta de por qué Atenea lo disfraza, ¿no es cierto?, con Lo envejece. vejez, los harapos y qué sé yo. ¿Mm? Es que Hay, Atenea le dice, Atenea es la que le aconseja, que no le diga a nadie que es él, claro, ¿no? exacto, pero es una treta, digamos, él, Por supuesto, claro, porque Atenea como sorprender diosa, a los pretendientes. Claro, claro, para no alertar. Exactamente. claro, pero uno podría pensar que así como Circe, que es una deidad menor, convierte, ¿no es cierto?, a los tripulantes del barco en cerdos, Atenea podría también, si ella quisiera hacerlo, insuflarle el sueño o convertir en piedra o como fuese, ¿no? Lograr vencer a estos pretendientes en caso de que ocurriera cualquier cosa. En el fondo, Atenea es él, a mi juicio, ¿no? En cierto sentido. Él y Atenea son uña y mugre, porque en el fondo parecen ser dos dimensiones de la misma mentalidad, y por lo tanto, esa Atenea que le aconseja puede ser también una voz interna del que le aconseje, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Porque él no ve a Atenea, por alguna razón, en la Ilíada Atenea se aparece y es como concreta. Aquí se insinúa, ¿no? Aparece como Mentes, aparece como este joven pastor que lo guía, digamos, y le dice dónde tiene que ir, aparece como una muchacha campesina que le dice el mejor camino por allá, ¿no? Yo creo que de alguna manera es que interesante desde el punto de vista de la historia, de un poco del pensamiento, ¿no? Es que es el periodo en el cual los habitantes de Grecia comienzan a percibir que en realidad los fenómenos de comprensión no son necesariamente insuflados por entidades externas a ellos, que las iras, que los estados de ánimo, digamos, no normales, cierre comillas, ¿no? No son producto ni de las Erinias, ni de Apolo, ni de Dioniso, sino que de alguna manera comienzan a ser entendidos como habitando dentro de ellos. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, y vuelvo a insistir, en la poesía de Safo, que le referí alguna vez, eso uno lo ve un poco también en cómo expresa su rabia Arquíloco, ¿no? Eso lo ve en las rabias también aristocratizantes, ¿no es cierto?, de Alceo, para hablar de poesía, ¿no? Uno lo ve también en Onesido cuando Hesíodo le dice al hermano que se deje de cosas, ¿no? Y que se ponga a trabajar, ¿no? En el sentido de que comienza a conferir y a poner una responsabilidad en quien ejecuta, ¿no? Como pensamiento de la historia. Y tengo la impresión de que esta Atenea, que acompaña tanto a Ulises y que es su espejo en el universo de los dioses, funciona como una voz interna. No es una entidad que lo mire desde afuera y que le diga, ya, mira, tú eres mi protegido, que ya lo hace. En la Ilíada llega un momento en que lo hace invisible.
Aquí, claro, lo confunde, ¿no? Lo obnubila, le pone una nube alrededor, ¿no? Lo hace invisible, pero no en la guerra, sino para entrar en el universo, en el Palacio de los Feacios, ¿no? Pero aquí le insufla ideas, pero son ideas que son ideas, no es una acción de protección directa, no sé si me explico. Y por eso creo yo que puede ser como la personificación de una voz interna. Esa es mi interpretación. Puede que esté muy y profundamente equivocado. No sé si con eso te respondo, Natalia. No. Bueno, No. no, me encanta escuchar la divagación también en torno a eso, porque es súper, es como, como tratar de agarrarlo a él, a ver, no sé, para dónde está yendo, qué está imaginando. Pero en contraste a todo esto también de sus cuentos y sus artimañas y los relatos y todo eso que sube tanto, me pareció un contrapunto súper bonito de este último canto que leímos. Toda la descripción como de la pequeña, la choza del porquero, incluso como mata el chancho, los dientes del chancho, la piel que la chamusca, o sea, me llegaba el olor cuando estaba leyendo todo eso, pero es que es una descripción súper vívida, ¿no? Maravillosa. Maravillosa, como que uno se imagina estando en esa casuchita, la oscuridad, el humo. Te juro que yo pensaba, pero esa gente quedó toda llena de, no sé, era como una cuestión muy, 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 y me pareció como algo muy moderno también, toda esa descripción tan real de este hombre matando al animal, la piel, el olor, lo trozó, lo trinchó, lo asó, lo dividió. Me dio mucho la sensación como de hogar, de un regreso, ok, y de esa vuelta a algo tan doméstico como alimentar. Hemos hablado otras veces de la hambre, de Sí. la comida, ¿no? Las sesiones anteriores, pero es como, bueno, volvió como a su casa. Muy, muy, muy bonita toda esa última parte con este hombre ahí que el porquero. Solo eso. Walter. Sí, oye, no, me quedé pegado con este paralelo que hicimos, o este punto que hicimos con la Ilíada, que Odiseo no es poco lo que hace ahí, pues. El tipo al final gana la guerra. No, sí, claro, pero con la Él cabeza. Po. diseña el plan del caballo de Troya y él forma parte de lo que hoy día llamaríamos el equipo de asalto, o sea, los gallos que van adentro y que abren las puertas y empiezan esta carnicería terrible que hubo. Pero el gallo ganó, o sea, y en todos los consejos que hay frente a los distintos problemas que se van suscitando, en general él siempre va dando una opinión bien sensata. Por Eso. supuesto. Pero no es un Sería guerrero. mentiroso el hombre, pero ganó una guerra importante. Eso no. Claro, pero con la astucia, con la cabeza, no se subió por la escalera al ataque, digamos, del castillo con la espada en la mano a matar a los centinelas. No, él no hace eso. Él no es de eso lo hace Diomedes, ¿no? Eso podría hacerlo Aquiles o Patroclo, que salen a la carrera, arriba del carro y con la espada para allá y para acá. Eso Ulises no lo hace. Funciona de una manera distinta. Y eso es interesante, y yo creo que efectivamente, como señala Natalia, ¿por qué lo elige a Homero como personaje de esta historia? Yo creo que tiene que ver con eso, con que este viaje es un viaje más relacionado con la capacidad de resolver desde la cabeza los fenómenos, desde el pensamiento, ¿no? Y desde el reconocer cosas internas, y desde la mera fuerza bruta. Rodrigo. Quería contarles que ordenando las cosas en la casa encontré una revista Letras Internacional del año 2000. Y viene una entrevista a de un pintor que se llama Frank Badgen, que era adjunto en
el consulado inglés en Zúrich en 1918 y se hizo muy amigo de James Joyce. Y le hizo una entrevista que por primera vez se tradujo en este año y se las voy a mandar, les voy a escanear mañana las páginas y se las mando, porque habla mucho de Ulises como personaje, por qué lo eligió, cómo ve al personaje. Es súper interesante como complemento de lo que estamos leyendo ahora, porque es una mirada bien particular, sí, no lo voy a leer porque es muy largo, pero se los escaneo y las mando mañana. Genial, fantástico. Y lo segundo es una cuestión más anecdótica, que leyendo otras cosas sobre este tema, hay una versión que cuenta Cal Kerenyi, creo que Ulises, o sea, Odiseo, no es hijo de Laertes, sino que es hijo de Sísifo. Y que, porque, bueno, entre la guerra de ingenio entre Sísifo y Autólico, claro, Autólico le ofreció a su hija, que antes que se casara con Laertes, para unir el linaje del mejor ladrón del mundo y el hombre más astuto del mundo, y el fruto de esa unión es Ulises. Eso es. Sí, sí, bueno, es una versión que yo no, en la traqueta de colación tuyo me había rehusado a traer la colación, que empieza a complicar más el bordado, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente está eso, o sea, y como hijo de Sísifo, ojo, como hijo de Sísifo también es una moral. Y eso, bueno, eso es lo que sostiene Kerenyi, digamos, ¿no? Yo soy un fanático de Kerenyi, pero no le creo todo. ¿Alguien más quiere acotar algo, alguna duda? No, ok. Nos queda leer los siguientes capítulos, que serían capítulos. Ya empecé a llamarle capítulos yo, me pegaron la... capítulos. O sea, es como una serie. ¿Eh? Capítulo, ¿cuál temporada es esta? Oye, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuándo hacemos escucho votos? Sesión presencial. Sí, ok, pero nos dice Janina que ella el jueves no puede, el jueves próximo no, le salió una cosa y no, su casa no va a poder estar. Entonces propone otra fecha o que resolvamos. Don Walter Duhalde. Nada, solamente que yo creo que va a ser re bueno que nos juntemos como tú nos planteas, como dijo Sergio y Mónica también, la vez anterior que nos juntamos fue como muy entretenido. Y cuenten conmigo, yo me acomodo a la fecha. En general no tengo problema, estoy súper flexible ahí para que encontremos algo que nos funcione a todos, eso. Y el viernes, por ejemplo, para no alejarlo tanto, que es lo que no quiere Pedro, que dejemos pasar otra semana más. ¿El viernes 9 sería? Sí. Apoyo. Gracias. Mónica parece que tampoco podía el 8, ¿no? Yo no puedo el 8, sí. Sería estupendo el viernes. A ver, ¿Podrías? No. Yo quería aclarar algo, tal vez me lo he perdido, pero bueno, yo he trabajado mucho en organizar acontecimientos, eventos, reuniones, etcétera, festivales. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Es un propósito social? ¿Es un propósito académico? ¿Es un propósito de disfrutar de alguna comida? Porque yo la verdad que puedo haberme saltado algo, pero si sabemos, si tenemos claro lo que queremos, tal vez vamos más a fácil. hacer juegos, competencias, bailes. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Y concurso de mentiras. Concurso de baile, lanzamiento de disco. El horario. Vamos a elegir una persona que va a ser la que más ha faltado para sacrificarle a los dioses. Exactamente. Ya, vamos a matar a unos lechones. ¿Qué tiene contra Rodrigo? No sé, yo cuidado. Voy a levantar mi voz. Eso. Altisonante y tronante para decir que en realidad
es una sesión de trabajo, una sesión, comillas, académica, del taller, de conversa, digamos, pero que también es una sesión de encuentro entre nosotros, de encuentro físico, ¿no? Y con motivo de esto, de este encuentro físico y además sesión de trabajo, se plantea como una sesión de trabajo un poco más distendida, ¿no? De manera que también podamos establecer algún tipo de... Sepo, es lo que a mí me gusta, digamos, de algunas clases en que los alumnos, me molesta harto cuando lo hacen, pero que encuentro que es parte del cuento, cuando empiezan a conversar entre ellos, ¿no? Cuando uno está explicando algo, dicen, y ya, y no, pero estoy hablando, pero igual se produce un asunto en que también aparecen ideas, ¿no? Pero Aparecen esto ideas. tiene que ser a las 7 de la tarde un día jueves o puede ser otro día a otra hora. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, pues, Arturo. Justamente porque no hay personas que no pueden el jueves, entonces tal vez el día A ver, siguiente. Pero la Oye, pero tradición todos los chilena de los o clubes podría ser radicales, y el que jueves 15. recordaba siempre Julio Martínez, decía, las cosas se arreglan alrededor de una mesa. O sea, yo creo que esto es muy simple, hay que buscar una mesa alrededor de la cual nos sentamos y conversamos y nos conocemos y chanceamos y hablamos con el del lado y yo creo que es súper fácil, o sea, y para eso hay lugares públicos, hay restaurantes, podemos ir a un restaurante, pero dadas las condiciones del clima, la cuestión, a lo mejor es bueno hacer un almuerzo en un restaurante a elección o a proposición. Digo yo, me parece más simple. Pero a Natalia. mí me parece que esto sería una reunión de trabajo, Mm. como eran antes de la pandemia, en que uno se juntaba en el taller en persona a Claro. discutir un texto, ¿no? Y en que se comían un par de quesitos y una copa de jugo o de vino, pero es una reunión de trabajo, me parece, que no Sí, está pensada como una reunión social, así decía Pedro. Ujú. sí, Y para eso yo creo que el restaurante no funciona. Yo creo que tiene que ser en un lugar más reservado. claro. Hay No, restaurantes que tienen mesas reservadas, o sea, eso, son famosos los reservados en los restaurantes chilenos, ¿para qué estamos con ¿no? cuentos? no quiere ir a una casa, Arturo. No, pero que no hay casa, es evidente que no hay casa. No, sí, O sea, Janina, Sí, precioso. po, sí hay casa, Mi po. casa, Hay que va a casa. echarle agua. Ay, Perdón, mi pero casa puede ser. está abierta cuando quieran, mañana, tarde y noche, mira, lo que quieran. Lo que pasa es que justamente el jueves y el viernes, aprovecho de decirlo que no lo había especificado, el jueves para mí es complicado, o sea, no es complicado, imposible, desgraciadamente. Pero yo propuse cambiarlo al próximo jueves, pero parece que Pedro no está muy de acuerdo. Pero yo encantada el 15 habría dicho que era, pero Pedro no está de acuerdo. Pero no es que no esté de acuerdo, Pedro, ¿puedo decir algo? diga. Yo creo que nos estamos enredando un poquito, como dice la Mónica, esto es una sesión de taller común, con la diferencia que la vamos a hacer todos juntos. Y como sesión, la idea no es enredarnos, es tener un vinito, unos quesos, pero creo que tiene que ser un jueves, Perfecto. porque es el día que todos hemos dispuesto a esta hora. La posibilidad de que nos pongamos todos de acuerdo en otro día y otra hora va a ser bien compleja, porque todo el mundo tiene otros compromisos. Entonces, tenemos ya más o menos todo reservado el jueves a esta hora, ¿no? Entonces, Sí. creo Así que es es. más Tienes razón. fácil. por eso Tienes ofrezco razón. el próximo jueves, porque dijera, Es yo sé que, que esa hora están pero es que libres, entonces. lo Sí, que pasa es que habíamos quedado en que no Sí. pasara hasta el final, entonces hagámosle el otro jueves los que puedan y hacemos otra al final, una comida final nomás. Yo creo claro. que si no va a ser imposible que coincidamos todos la misma vez, digamos. Yo estoy fascinada, porque, bueno, feliz de el 15 en mi casa. Si Pedro está de acuerdo, por favor, por supuesto. Es que el próximo jueves es 8, po. Entonces quedamos Claro. el 8 jueves. Ah, no, perdón, te confundía. El 8 no puedo, es el 15. Yo lo moví una semana más. Eso es el problema que Yo preferiría que no moviéramos la fecha, que lo hiciéramos el jueves 8, ¿Dónde? lamentando profundamente tu ausencia, en ese caso, Janina.
como lamento la ausencia de todos y cada uno, porque me gusta escucharlo, me gusta saber de ustedes. Y tendríamos que encontrar el lugar. Porque terminamos, ¿qué Pasa. fecha, Pedro? El 13 de julio. 13. 13 de julio. Em, Y el Claro, 13 si de vamos a julio, estar- ya me gustaría que el 13 de julio le hiciéramos la sesión acá en mi casa, digamos. Que correspondería, digamos, porque creo que como cierre que va a ser, digamos, ¿no? ¿Alguna proposición? Yo vivo en Chicureo, no sé si quieren No, venir a veis Chicureo. muy lejos, pues, Sergio. ¿Cómo se te ocurre ir tan lejos? No sé, Mi departamento es muy chico, no lo puedo ofrecer, no cabemos. Ya, Pucha. ok. Ya, pues veamos el 8 por el chat, donde Sí. la podemos hacer. Y la hacemos el Ya. 8 y hacemos la final el... Acá. Ujú, Ya. Claro. Ay, ¿qué ya. es esto? Ya. El chat Ok. funciona. Hacemos funcionar el chat, ¿ya? Ya. No, el grupo de WhatsApp. Sí, pues, Eso, Ahí, Sí. ahí sí, sí. grupo WhatsApp. claro. Odisea. Ok. ¿Mm? Se está transformando en una odisea esta reunión. Sí, total. Pero Sí. tiene razón la Natalia. Al final es el jueves. Sí, sí. Lamento También, haber o sea, desordenado para el mí también es gallinero, importante que sea el sí, jueves, tiene o sea, razón. porque es Claro. dentro de las sesiones de trabajo, digamos, ¿no? Es que es muy difícil que coincidamos todos en un Sí. día al final. Claro. Todo el mundo Sí, tiene bueno. cosas. Claro, para mí es importante la mitad, Claro. es importante la mitad en relación, básicamente, porque correspondía después de la lectura de Del Hades, que efectivamente es el capítulo esencial, central, y que es el que va a empezar a teñir todo lo que viene después, finalmente, ¿no? Todo lo antes del Hades es otra historia. No, el Hades ¿Qué es capítulo es ese? ¿Qué ficción. número? ¿Qué capítulo es? El Hades es el 11, El once. 11. Lambda. O Así sea, la esta conocemos. comida debió haber sido hoy día, entonces. En el Claro. quinto Claro. rigor. Claro. No, era el 14. Pero la sesión Claro. pasada Esperamos por hubo la Nati que muy poca estaba. gente. Sí, pues. No solo fue culpa mía. No, No, solo fue culpa tuya, no. no, Nati. No, Nati, tú tienes la culpa. No, no, era porque iba a estar en Serena, ¿no? No sé dónde. Sí, Entonces, estoy acá. ¿Estás en Serena todavía? sí, Les dije que Sí. iba a estar en mi propia tierra, en mi propia isla. La semana pasada, además, había unos vientos que impidieron que muchos llegaran, ¿no? sí, Sí. pues se cortó la luz en muchos La lados. luz, sí, po. Pregúntale a Sergio. Se le Sí, cortó la pobre. luz, el internet, se le cortó todo. A Rodrigo también. Sí. Sí. No sé Y si. Arturo iba navegando en una nave paralela. Exacto. ¿Yo? ¿Cuál? No sé, pues, Argo, en la nave Argo, ahí con con Jasón. No, lo que pasaba para cesar ese bullying que me están haciendo por haber faltado, que yo hago clases en la universidad y me tocó hacer clases en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, público y notorio, puede consultarse en las redes. Vamos a pedirlo por transparencia, vamos a pedir tu Vamos año a ver. sabático por a las 7 de transparencia. la tarde, Transparencia, vamos a pedirlo. los martes y los jueves, entonces no tenía ninguna posibilidad. No, te vamos a pedir por transparencia. Vamos a pedir tu tesis por Yo no transparencia. quiero ser una señora Loncón, así que voy a transparentar absolutamente todo mi currículum académico para que sepan que hasta hoy día estoy recibiendo a cada rato los trabajos finales del curso y por eso me pude unir, así que, pero... Arturo querido, ya. ese Es era puro mi- porque, oye, es puro porque te hemos echado de menos, así que Es que lo sé, Natalia, lo sé. Sí, No, que- y además, ¿sabéis Está qué? quedando Es como... pura, es que además andáis subiendo cuestiones de Quimantúa a Twitter. Entonces, un concunita para cada uno y se resuelve todo. Miren, ya lo vi. Me encanta ese espíritu infantil. ya, Arturo, querido. estás quedando como el Ya. Arturo Mero. El mero Arturo mero. Mateo. Ya, queridos amigos,
bien. Nos resolvemos el tema el próximo jueves por Ya. el WhatsApp del WhatsApp. grupo. Usted tiene la mano arriba, Natalia Roa. Va, perdón, no, se me quedó arriba, Ya. no bajé la... Mano No hay arriba. una biblioteca a las 7 es difícil, ¿no? 7:30, que esté Claro, por abierta. eso yo preguntaba, Mm. perdón, yo por eso preguntaba el tema de la hora, si es estricto, porque a las Sí. 7 de la tarde hay 7:30. muchas complejidades de Mm. tránsito, de lejanía o cercanía, de estacionamiento, ¿me entiendes? O sea, Pero es que perdón, tomarnos yo un soy productor, almuerzo entonces, día laboral también no es fácil. Sí, pues es súper en día laboral, Tipo. y para mí ya, ¿y no imposible a podemos la hora de almorzar el almuerzo. jueves, por ejemplo, en algún lugar? ¿Tampoco? Ich Pero kann si eso- nicht. Para mí es imposible. No, Ich Ya. kann No. nicht. Imposible. no. Ya, tiene Arturo, que yo ser soy en un lugar, funcionario público. Acuérdate. pero si está en huelga, ¿no? ¿Qué? Tantos Tengo que ir a marcar funcionarios. igual. ¿Ah? Tengo que ir a marcar igual. No. Tiene que Ahora, salir pues- con carteles, tiene que salir Ahora, con carteles. Por un día puede ser un poco más tarde, eso sí. O más Puede ser temprano. Por un día puede ser más tarde, sí, efectivamente. más sí. tarde sí, pero a la hora del almuerzo imposible. Ya, entonces a la hora de comida, si vamos, porque si es más tarde, vamos 7:30 a las comer. 8, po. Sí, Sí, eso yo- puede yo- ser. Yo Si como a todos las pueden. Cuando te por traes eso tu yo- lonchera, querido Arturo, te traes tu lonchera. Pero sin No. chancho, los chanchos se van a asar al final. No, pero con vino, o tampoco. Con Sí, vino, más como con no. vino que como conviene, decía mi madre. Ya, ya. Sí. Bueno, hay vino que sí, organizar ya. eso, no sé. Sí, esas sí cosas no, tan si, lo, poco si esto ya cosas está tan organizado. poco planificadas, me dan susto. Yo hago clases de gestión cultural, entonces no puedo aparecer ante mis alumnos como yo que no planifica la actividad. Pero Mira, tranquilo, debo confesarte tranquilo, te que salió el TOC. Así que está como que está tiritando el ojo. Ya te vamos a mandar una carta Gantt. Para que la te voy a rellene. mandar la carta Gantt mañana. No, por favor, no, porque tengo tantos trabajos que corregir en ese sentido que ya uno más no, me colapsa. No te preocupes, se te va a llegar y va a estar todo impecable. Disculpe, tengo que retirarme. Sí, nos Sí. retiramos todos. Dios. Sí, vamos. Chao, que estén Chao. todos muy bien. Nos vemos Adiós. a través del Chao, chao. WhatsApp. Gracias, por favor, y disculpen. Gracias. No, ¿ah? no, Chao, no, chao. de tranquila. nada. Buena que estén semana, muy chao. bien, Janine. Chao, chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao.